Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Ecuador necesitaría cerca de 9.000 millones de dólares para cubrir el presupuesto nacional del próximo año. El régimen pidió a China un nuevo préstamo para evitar el déficit fiscal del 2015. Lo dijo el pasado martes el ministro de Finanzas Fausto Herrera durante una entrevista a un canal público. Hace unas 2 semanas me reuní con el Banco de Desarrollo de China y estamos casi completando negociaciones para cerrar la brecha del financiamiento de 2015. Según las declaraciones del funcionario, el déficit de Ecuador oscilaría entre los 8.000 y 9.000 millones de dólares. Sin embargo, Herrera no especificó a cuánto ascendería la nueva deuda que se tendrá con nuestro ya habitual acreedor China. Por otro lado, el funcionario aseguró que el déficit de este año, que según el Fondo Monetario Internacional sería de 5.000 millones de dólares, ya está cubierto. Herrera destacó que Ecuador todavía cuenta con un buen margen de endeudamiento a través de la emisión de bonos. En junio pasado, Ecuador logró colocar 2.000 millones de dólares en papeles de deuda. Según el gobierno, el tema no es nuevo, ya que se tenía previsto que el país tenga una alta presión fiscal hasta el 2015, debido a los recursos que requiere la terminación de 8 proyectos hidroeléctricos. Joana Ramos, 24 horas. Ya nos acompaña Luis Espinosa Godet, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, a quien le damos la bienvenida a los desayunos de 24 horas. Muy buenos días. Ecuador necesitaría cerca, ¿cómo está?, de 9.000 millones de dólares para poder cubrir el presupuesto nacional del próximo año. El endeudamiento, la deuda pública del país aumenta. ¿Hacia dónde nos lleva esto? Buenos días. Pues, buenos días. Pues desde luego el aumento de la deuda es siempre un problema. Que aumente la deuda, que aumente el déficit, lo único que quiere decir es que debes más dinero, es decir, que gastas más de lo que ingresas, que tienes que gastar todo lo que gastas más los tipos de interés que tienes que pagar. Parece como si la deuda pública fuese buena, parece como si deber más dinero fuese bueno, y es exactamente lo contrario. Deber más dinero siempre es malo. Es malo cuando una familia debe dinero. A nadie nos gusta estar endeudados, a todos nos gusta tener las cuentas claras y las cuentas cerradas, y estar endeudado no es una buena noticia. Y el que se diga todavía nos vamos a endeudar más es todavía una buena noticia. Oiga, no, que nos vayamos a endeudar más es una mala noticia, puesto que tenemos que pagar los tipos de interés. ¿Y qué tan peligroso puede concentrar ese endeudamiento, por ejemplo, con un solo país? En este caso, el ministro de Finanzas, el ministro Herrera, había dicho que ha pedido un nuevo préstamo a China para poder cubrir ese déficit que se prevé para el 2015. ¿Qué tan riesgoso puede ser? Pues es doblemente riesgoso. En primer lugar, es riesgoso puesto que cuando uno hace una oferta de deuda pública a distintos números de países o a los mercados financieros, como hizo Ecuador recientemente, las condiciones son claras y son públicas, de tal manera que hay un pliego de condiciones y quien quiera se suma a esas condiciones y lo acuerda. Cuando se hace un acuerdo de deuda en bilateral, las condiciones se cierran en una habitación donde se reúnen las dos partes y el resto de los ciudadanos no conocemos cuáles son todo lo que se ha hablado dentro de esa habitación. En segundo lugar, evidentemente, si uno tiene un solo deudor, la capacidad de presión que tiene este deudor sobre uno para exigir unas cosas u otras es bastante superior. Por tanto, siempre es mucho mejor diversificar acreedores. Y precisamente quienes coinciden con usted y dicen que es mejor diversificar ese endeudamiento y que quizás también estos préstamos que podríamos llegar a tener con China o que ya tenemos con China podrían comprometer la venta del petróleo. Una opción para eso podría ser, dicen algunos expertos, y que quizás es lo más conveniente, liberar precisamente el petróleo. ¿Usted coincide con eso? Bueno, sobre la venta del petróleo, con respecto a China ya hay acuerdos firmados por los cuales hay venta de petróleo anticipada, lo cual es en el fondo una forma de deuda o de déficit con garantía de petróleo, con venta de petróleo anticipada, que viene a ser básicamente muy parecido. Y ese problema ya lo tenemos. El problema es que estás comprometiendo el petróleo de generaciones futuras. Para el gasto de hoy, estás comprometiendo el petróleo de mañana, y eso es un problema. Quizá lo más conveniente sería el vender el petróleo cuando esté extraído año por año y justificar los gastos cada año con el petróleo ya extraído y no juzgar con el petróleo para tener más deuda en el presente o más déficit. Y lo que preocupa también es que parecería que este endeudamiento mantiene un ritmo acelerado en lugar de ser lo contrario, de tratar de salir de este tipo de endeudamiento para poder financiar el gasto. Parecería que es lo contrario, y esto de aquí porque en el último semestre de este año, lo que va de este último semestre,
el endeudamiento ha crecido en relación a los primeros 6 meses del año. Yo no sé si la palabra es acelerado, casi me podría atrever a decir desbocado. Es decir, el ritmo de endeudamiento al que se está acercando Ecuador es bastante preocupante. Es cierto que la deuda todavía no es muy alta, pero si seguimos a estos niveles de endeudamiento, la deuda llegará a ser superior, muy alta en breve plazo, 3, 4, 5 años. Hay un tope máximo legal de endeudamiento, hay un tope máximo, es el 40%. La Constitución de Montecristi estableció un 40% de límite de deuda. Y Ecuador estaría alrededor del 26% ya. Ahora se puede terminar el año en torno al 28%, pero tengamos en cuenta que en el año 2009, cuando se hizo el juego de pago, no pago, pago, no pago, se pasó de un 14%, se llegó a tener un 16%. Del 2009 hasta ahora hemos aumentado 10 puntos en 4 años. Si seguimos a este ritmo de aumento de deuda, para el 2017 ya hemos cubierto el cupo del 40%. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema es que en estos momentos Ecuador está viviendo una situación de bonanza económica. La economía crece, los precios de petróleo están a máximos históricos y a cualquier persona, a cualquier familia se le ocurre que cuando uno está viviendo una época de bonanza económica, que cuando hay muchos ingresos, es la época de pagar las deudas. No es la época de endeudarse más. Porque ¿qué ocurre si nos endeudamos cuando estamos en la época de bonanza? ¿Qué pasará cuando llegue la época más difícil, la época en la que las cosas no vayan tan bien? Que por supuesto llegará, porque siempre acaba llegando. Entonces, ¿qué pasará si ya hemos alcanzado el límite de deuda o estamos cerca de alcanzarlo y no estamos siendo responsables y pagar ahora nuestras deudas para luego poder tener más margen? Pero pagar ahora nuestras deudas podría equivaler entonces a frenar ese gasto que se está realizando en inversión social, por ejemplo, o disminuir ese gasto, eliminar subsidios, aumentar impuestos. Hacer todas esas decisiones que los gobiernos responsables tienen que hacer y nunca les gusta. Efectivamente, reducir subsidios, reducir gasto, porque el gasto público en Ecuador se ha multiplicado por 4 en estos últimos 8 años. Claro, es muy fácil gastar, es muy bueno gastar, a todos los políticos les gusta mucho gastar. El problema no es gastar, el problema es pagar ese gasto. ¿Y cómo se paga ese gasto? Con dolor, con impuestos. Y lo peor no es que el gasto lo peor es que el gasto no se está pagando hoy. Lo peor es que cuando tienes déficit, lo que haces es que gastas hoy para pagarlo mañana. ¿Y qué ocurre cuando haya que pagarlo mañana? Ahí llega el problema. Claro que hay que tomar decisiones difíciles, claro que hay que reducir el gasto, claro que hay que reducir los subsidios y es muy difícil tomar esas decisiones, es la que no les gusta a los políticos. Y también se podría hablar de generar impuestos porque hay quienes dicen que precisamente el hecho de ahora estar hablando del aumento de los impuestos a los consumos nocivos, de productos nocivos como el alcohol, el cigarrillo, incluso la comida chatarra, o quizás esto relacionado con el poder absorber lo que tiene que ver con la plusvalía, podrían ser sinónimos de una falta de liquidez o de la necesidad de dinero y por eso ya se comienzan a generar ciertos impuestos. La capacidad de los gobiernos de crear nuevos impuestos no deja de sorprenderme. Casi cualquier acto del ser humano que se le haya ocurrido, ya ha habido algún gobernante al que se le ha ocurrido grabarlo con algún impuesto. Ahora venimos a nuevos métodos imaginativos, como empieza a ser la comida chatarra, no tan imaginativo, o viejos métodos antiquísimos que ya vienen desde el siglo XIX, que es aquello de la plusvalía. El problema que tenemos es que todos los ecuatorianos saben que la presión fiscal, esto es, el nivel de impuestos que están pagando en los últimos años, ha aumentado de manera drástica. Ha aumentado muchísimo y la recaudación fiscal ha aumentado muchísimo. ¿Hay margen para que siga aumentando la recaudación fiscal? No sé cuánto y no sé si se hará o subiendo los tipos de los impuestos o subiendo el número de impuestos. Pero en cualquier caso, a los ciudadanos que pagamos impuestos no nos convence, no nos gusta. Va a ser doloroso. Yo no sé si me puedo creer que el impuesto a la comida chatarra es para mejorar nuestra salud, porque si fuese para mejorar nuestra salud, oiga, por favor, déjeme en paz, yo como lo que quiero, yo soy adulto, yo soy responsable. Pero si es para mejorar nuestra salud o es para empeorar nuestro bolsillo, no puedo juzgar las intenciones de cuál será, pero desde luego, en cualquier caso, que me aumenten los impuestos y que me digan lo que puedo comer o lo que no puedo comer siendo adulto y responsable, no me gusta. Bueno, pero el presidente ha dicho que ese dinero precisamente se lo va a invertir en el aparato de salud por un lado, pero también si uno saca cálculos, a lo mejor a través de ese impuesto a la comida chatarra, no es una cantidad muy representativa que digamos, a lo mejor para pensar, bueno, se necesita de este monto grande de dinero para poder invertirlo en la obra social. O en este caso lo que se hace es ir sumando cada uno de esos pequeños impuestos y ya ahí sí se va a crear un fondo interesante. Vamos por orden. En primer lugar, la idea de los impuestos afectados, es decir, que lo que recaudo de un lado lo dedico a la salud o lo dedico a tal cosa,
En el fondo es un poco jugar con las cuentas, puesto que en el fondo las cuentas públicas tienen un principio de caja única. Los impuestos llegan de todos lados, se meten en una caja y luego se gastan en las distintas cosas. Si con un impuesto lo dedico a salud, lo único que significa es que el resto de impuestos dedico menos a salud. Entonces, en el fondo, la idea de impuestos afectados es una especie de idea de hacer contabilidad de aquella manera. En segundo lugar, que hay necesidad de financiación, que hace falta dinero, ya lo sabemos. No necesitamos guiarnos por indicios como los nuevos impuestos creados o los otros impuestos. Tenemos ahí el dato, 9.000 millones para el 2015, 5.000 millones de déficit para el 2014, 9.000 millones de necesidad de financiación para el 2015, para el 2014. ¿Parece poco? Sí, sí que hace falta dinero. No necesitamos guiarnos por indicios. ¿Que hace falta dinero? Sí. Y de hecho, todas las acciones que está tomando el gobierno en los últimos meses indican claramente que está buscando dinero para intentar financiar, porque no es fácil tener 9.000 millones de necesidad de financiación, hay que financiarlos y el gobierno está buscando el dinero, casi diría, debajo de las piedras. Bueno, pero el gobierno también ha mostrado tranquilidad. El presidente Correa varias veces en las sabatinas ha descartado esos comentarios de que habría un problema de liquidez y que por el contrario están financiados. Incluso el ministro de Finanzas, el ministro Herrera, en declaraciones a otro medio, mostraba esta tranquilidad y él decía, nuestra política de endeudamiento es bajar el costo de financiamiento y ampliar el plazo. Y también decía que Ecuador tiene un margen todavía para endeudarse a través de la emisión de bonos por un monto de entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Vamos por orden. La idea de que el déficit está financiado, claro que está financiado. El problema no es si está financiado. El problema es a qué tipo de interés y con qué condiciones. Es decir, que en los mercados internacionales hay gente que esté dispuesta a prestar 10.000 millones de dólares a Ecuador. Sí, el problema es a qué tipo de interés. Y el dato que sabemos, porque es uno de los pocos datos públicos que tenemos, que es aquel que fue la financiación en los mercados internacionales, fue al 7,95% de tipo de interés. Es decir, estamos pagando casi un 8% por cada 100 dólares que nos gastamos. Es un tipo de interés muy alto. Luego, no es problema que esté financiado, no es problema que alguien me vaya a prestar el dinero. El problema es a qué precio me va a prestar el dinero. Porque si yo me gasto 100 de ese dinero prestado, me va a costar 108 hacer la obra. Si hago una obra que vale 100, ahora va a pasarme a valer 108 porque tengo que pagar el 8% de tipo de interés. Para que hagamos una comparación de qué tan grave es esto, podemos decir, por ejemplo, de Colombia, en unas últimas emisiones de bonos, se estaba financiando al 3,4%, significativamente más barato. Por supuesto, dice el ministro, vamos a reducir los tipos de interés. Hay margen para hacerlo, pero ¿a cuánto lo vamos a reducir? ¿Y qué precio va a tener que gaste mucho más de lo que ingreso en estos momentos? A mí que me digan que ya está financiado no es ningún dato, por supuesto está financiado, sino que se va a hacer, ¿de dónde sale el dinero? El problema es a qué tipo de interés. Para no seguir aumentando la cifra de esos cerca de 9.000 millones de los que hablamos que se necesitan para cubrir ese déficit del presupuesto del 2015, ¿cuáles serían entonces esas soluciones ya en el corto plazo? Reducción del gasto para incluso poder ir pagando esa deuda, como usted decía, ir saliendo de ese endeudamiento que tenemos, pese a que hay países y mercados que todavía podrían abrir ese abanico para continuar recibiendo ese financiamiento por parte de ellos a través del endeudamiento. Claro, que hay mercados que lo hacen, sí, pero no lo hacen por amor, no lo hacen por gracia, lo hacen por tipo de interés. Y el tipo de interés que está pagando Ecuador es significativamente alto y, por tanto, hay bastante gente que está dispuesta a recibir ese tipo de interés. Y las medidas que hay que hacer, pues es bastante sencillo. Si hay un déficit, es simplemente porque se gasta más de lo que se ingresa. Y aquí tenemos dos opciones, o ingresar más o gastar menos. Ingresar más ya está bastante difícil teniendo en cuenta que los precios del petróleo están en máximos históricos y que la recaudación fiscal en Ecuador, como cualquier ecuatoriano ha podido sufrir, es bastante alta y la presión fiscal ha aumentado bastante. De tal manera que la solución nos queda por el lado de los gastos. Y sí, hay que reducir gastos. Pese a que esto puede ser una medida antipopular. Es que una cosa es una medida responsable y otra cosa es una medida popular. Una cosa es una medida como dar subsidios o como gastar mucho dinero o crear muchos nuevos ministerios, que es lo que le gusta a los políticos, y otra cosa es que es lo que las cuentas públicas resistan o aguanten. Y llega un momento donde hay que priorizar eso precisamente. Siempre llega un momento en que las cuentas hay que pagarlas. Cuando uno vive a crédito, cuando uno gasta más de lo que ingresa, al final las cuentas hay que pagarlas. Al final llega la factura que le dice a uno, oiga, que esto
hay que pagarlo. Y ese momento llega, claro que llega. Y exactamente los países europeos saben muy bien que llega porque han vivido una crisis de deuda. La de Estados Unidos sabe muy bien que llega porque está viviendo una crisis de deuda, puesto que se gastó más de lo que se ingresó y llegó un momento en que hubo que pagar la factura. Y ese es el problema, ese es el momento problemático. Siempre llegará ese momento de pagar esa factura y de cubrir ese endeudamiento que tenemos. Quiero agradecerle su presencia hoy aquí al catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, Luis Espinosa, por habernos acompañado aquí en Desayunos de 24 horas. Muchas gracias, un auténtico placer. El placer también es nuestro. Vamos a hacer una pausa, amigos, pero quiero contarles que al regresar hablaremos sobre estos importantes daños al ecosistema de Quito que dejan los incendios forestales y que han devastado además cientos de hectáreas de bosques. Autoridades investigan a un presunto pirómano. Gracias por continuar en los Desayunos de 24 horas. Continuamos con más. Un presunto pirómano fue detenido tras reportarse un incendio en el sector de La Ofelia, en el norte de Quito. Los comités de operaciones de emergencia intensifican el trabajo de control de los incendios forestales que nuevamente ponen en alerta a la ciudadanía. En medio del constante monitoreo desde el ECU 911 se reportaba un incendio en el norte de Quito. No de tanta magnitud como otros, pero con la llegada oportuna de los bomberos se logró identificar al presunto pirómano, Eduardo N. Tuvimos la suerte de poder detectar a través de las cámaras y esperemos, como le digo, que la justicia pues se haga, porque nosotros estamos muy indignados. Es la cuarta persona que se procesa por la supuesta provocación de incendios forestales. Ya se conoció de la sentencia del primer pirómano, autor de uno de varios incendios ocurridos en Quito el mes pasado, y el primer sentenciado por esta causa. Estaba quemándose un poquito de alambre, no fue culpa, no fue intención, o sea, no lo hice a propósito. Y se incendió un poquito, pero ya no le pude apagar, estaba seca la hierba. Mientras tanto, el presidente del COE provincial, Javier Córdoba, se unió al pedido de todos. Las cifras sobre los incendios forestales son alarmantes. Aproximadamente el 95% de los incendios son generados a propósito. Y en ese sentido ya es hora que los ciudadanos tomen conciencia de lo que sucede. Esto no es un juego. De los recientes reportes se cuenta que más de 400 hectáreas han sido afectadas por los incendios y ha sido necesaria la suma de esfuerzos también desde las Fuerzas Armadas. La actuación de 3 helicópteros para el trabajo operativo de descargas. Fuerzas Armadas ha empleado aproximadamente 600 hombres. El problema es que los incendios no cesan, el más reciente en el cantón Rumiñahui, y aunque se logra la detección a tiempo, el riesgo es alto por la presencia de fuertes vientos en la capital. Fausto Yepes, 24 horas. Damos la bienvenida al coronel Eber Arroyo, jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Coronel, muy buenos días, gracias por compartir este espacio. Situación preocupante, como decíamos, un total de 545, ¿cómo está? Un total de 545 hectáreas han resultado afectadas debido a estos incendios forestales, según una evaluación que se realizó desde el 26 de junio al 31 de agosto. Pero algo que escuchaba en el reportaje y que preocupa más es que decía, hay un 95% de los incendios que fueron provocados por diversas causas, quema quizás de pastizales, actividades agrícolas, pero dentro de ese porcentaje se habla también de intención de generar estos incendios. Bueno, buenos días a todos los amigos, a las amigas a nivel nacional, de aquí del Quito, del Distrito Metropolitano. En efecto, el 95% de los incendios son provocados por actividad humana, de los cuales hay que diferenciar los que son de forma inintencional y los que son con el ánimo de causar daño. Por ejemplo, existen incendios como las quemas agrícolas, como las quemas de vegetación muerta, que se produce en el sector rural de la ciudad o en el sector rural del Distrito Metropolitano de Quito y también en la interfase. Estos incendios, cuando pasan fuera de control, generan una quema general, una quema de un bosque. Ya hablamos ya de más de 10 hectáreas, un nivel 3. Luego vienen los incendios que son provocados con el ánimo de causar daño. Y estos sí son realizados por personas desaprensivas, prendiendo fuego en los espacios verdes, obviamente con las condiciones adversas que tenemos en estas fechas. Una situación que ustedes esperan disminuya ahora que el nuevo Código Orgánico Integral Penal establece sanciones como cárcel de hasta 3 años. Incluso hace pocos días se acaba de establecer ya una sanción a uno de estos pirómanos con 1 año de privación de libertad. A ver, el artículo 246 es muy claro y dice claramente que las personas que prendan fuego a bosques van a ser sancionados hasta 3 años de prisión.
Si en este incendio se produce la muerte de una persona, de una o más personas, será sancionado de 13 a 16 años de prisión. Y si existe una quema agrícola en su propio terreno, esa es una excepción, pero si esta contamina un ambiente o genera un incendio forestal, será sancionado hasta 6 meses de prisión privativa de libertad. Eso es un llamado de atención a la comunidad. Ahora es importante, mi estimada Liz y estimados amigos, que nosotros hagamos hagamos conciencia del daño que causamos. Una es la sanción penal y otra es la conciencia y la responsabilidad que debemos tener con el medio ambiente. Generar una cultura de seguridad preventiva para evitar cualquier daño a la naturaleza. ¿Cómo podemos colaborar entonces ese llamado a la ciudadanía que usted decía para poder contribuir de alguna manera? Porque también hay que considerar que lo que sucede también en el Distrito Metropolitano de Quito es el clima que no le favorece también para esta época, los vientos, las condiciones de este clima seco, y eso también se convierte en una causa para que se dé paso a estos incendios. Voy a poner un ejemplo así de simple. La semana pasada, el fin de semana pasado, en Quito tuvimos velocidades de viento de aproximadamente 20 kilómetros por hora. Adicional, temperaturas de 23.8, 24 grados centígrados y humedades del 17%. Esto generó que bomberos se despliegue por toda la ciudad sin rebasar su capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta de bomberos de Quito no ha sido superada, por cuanto, aparte de los incendios forestales, hemos estado atendiendo emergencias prehospitalarias, rescates, incendios estructurales. Lo que sí es importante recalcar es el trabajo en equipo que hacemos las 32 instituciones que estamos inmersas en el plan de prevención y respuesta a incendios forestales. Con todo este clima adverso versus el trabajo en equipo que nosotros estamos haciendo, minimizamos los riesgos y minimizamos el peligro que puede existir a través de un incendio forestal. Por eso es importante a la comunidad hacerle el llamado de que prevengamos los fuegos forestales. ¿Cómo prevenimos? Simplemente evitando prender fuego en estas épocas. La quema agrícola, la quema de basura en las épocas de verano no es recomendable hacerlas por cuanto el viento, al ser muy fuerte, va a producir un incendio forestal de magnitud. Ahora, ¿qué va a pasar? Dicen, pero si yo prendo fuego en mi espacio, en mi terreno. Sí, pero recuerden que esa combustión va a generar el desprendimiento de partículas incandescentes y por acción del viento va a ser contaminado terrenos aledaños o espacios aledaños donde se encuentra. Ahí es donde se produce, primero empieza con un conato de incendio y luego terminamos en un incendio nivel 3. Bueno, y también se me ocurre, coronel, que la ciudadanía puede participar reportando estos hechos, porque incluso dentro del reporte que se dio, se decía que un 82% de las emergencias relacionadas con flagelos fueron reportadas por la propia ciudadanía. Bueno, eso sí es algo importantísimo que debemos resaltar nosotros como bomberos. Primero, un agradecimiento a la comunidad quiteña. Ha sido muy notorio que el 82% de las emergencias reportadas por incendios forestales los ha hecho la comunidad. ¿Qué significa esto? Que cada día vamos teniendo esa cultura preventiva, esa cultura de seguridad, y eso hace que nosotros seamos primeros respondedores, que alertemos inmediatamente a la comunidad, al sistema ECU 911. ¿Cómo funciona esto? Mientras ustedes ven una columna de humo y mientras más rápido sea la alerta, de igual manera la respuesta va a ser inmediata. Y eso va simplemente a ocasionar que el incendio forestal no pase de un conato de incendio. Bueno, y quería reiterar el tema de ahora las sanciones que hay, coronel, porque lamentablemente muchas veces el conocer que podemos recibir un tipo de castigo que nos va a afectar es lo que nos hace frenarnos en ciertas acciones. Lamentablemente es así, si no estuvieran impuestas estas sanciones dentro del COIP. Y al momento entonces, una persona que ya ha sido sentenciada con 1 año de privación de libertad, ¿y cuántas otras personas hay procesadas? También que podrían estar vinculadas con este tipo de... Son 4 personas las procesadas, okay, de las cuales una persona no hubo la suficiente prueba para juzgarlo, o sea, para abrir un expediente judicial. La segunda persona fue la sentenciada y existe una tercera persona que está con medidas de apremio. Y la tercera persona, que fue el día de ayer, hubo la audiencia, donde le dieron abrieron una prisión preventiva
y se abrió la instrucción fiscal. Esperemos que en los siguientes días las autoridades competentes resuelvan este caso, porque todo evento que se presente aquí en Quito, todo evento, será puesto a la denuncia a través del municipio de Quito como representante de la comunidad. Y este total de personas que estarían vinculadas con algunos de los incendios que se han generado en la capital, solamente en lo que va de estos últimos meses, entre junio y agosto de este año. Sí, por supuesto, son personas que van en el verano del 2014. Muy bien, y hay también una campaña de concienciación permanente, coronel, en la capital, no solamente durante esta época, sino que ustedes tratan de hacer un trabajo continuo para que la ciudadanía esté siempre consciente de lo que deben hacer, cómo pueden contribuir, que usted ya lo decía, con el simple hecho de no generar fuego, no prenderlo, considerar que el viento puede afectar y puede, eso que era pequeñito, hacerlo algo muy grande. ¿Ustedes mantienen esa campaña de manera permanente? Nosotros todo el tiempo, mi estimada Liz, todo el tiempo estamos realizando campañas de prevención. Por muchos factores. Fugas de gas, no usar fuegos artificiales, incendios eléctricos y muchos de estos. Y obviamente en época de verano nos concentramos para realizar campañas por fuegos forestales, por incendios forestales. Es por eso que nosotros hace 2 meses atrás lanzamos la campaña Quito Ciudad de Bomberos, donde les invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas del Distrito Metropolitano a que sean miembros activos de esta campaña. ¿Por qué Quito Ciudad de Bomberos? Porque simplemente queremos que sean un bombero más. 2.300.000 habitantes sean bomberos, en el sentido de que presten el apoyo, el contingente, que nos ayuden a prevenir los fuegos forestales. Y si ustedes ven un fuego forestal, avisen. Si ustedes ven quién prende, denuncie, con toda la frontalidad del caso. Obviamente con las reservas que los organismos que reciben la llamada lo manejan. Pero es importante que las campañas de prevención lleguen a las personas y sobre todo den los resultados deseados. Nosotros trabajamos todo el tiempo en activaciones en la vía pública, en los parques, llamando a los niños, a los jóvenes, a los padres de familia a concienciarnos que en Quito debemos precautelar nuestro medio ambiente. Esto es el objetivo de estas campañas de comunicación. Una invitación y un llamado también de atención entonces a la comunidad, a la ciudadanía, para formar parte activa y tratar de evitar que los daños en la capital aumenten debido a estos incendios forestales. Quería agradecerle su presencia esta mañana en Desayunos de 24 Horas, Coronel Arroyo, por habernos acompañado y invitarnos también a formar parte activamente de la prevención en cuanto al tema de incendios forestales en nuestra querida capital. Gracias, muy amable. Buenos días. Buenos días. Vamos a hacer una pausa, pero enseguida regresamos con más. Desde el próximo lunes iniciará la devolución de depósitos a los clientes del Banco Sudamericano, que se encuentra en proceso de liquidación desde el pasado 25 de agosto. El cronograma ya está listo. Los clientes que tengan menos de $32.000 en sus cuentas podrán empezar a recibir la devolución de su dinero desde este 8 de septiembre. Exactamente 11.086 cuentaahorristas. Solo 14 deberán esperar a que el banco liquide, porque sus depósitos superan la suma antes mencionada. El monto que fue aprobado por el directorio fue de aproximadamente $1.800.000. Los clientes deberán acercarse a las ventanillas del Banco del Pacífico a nivel nacional de acuerdo al último dígito de su cédula. El 8 de septiembre deberán acercarse a los terminados en 1 y 2. En 3 y 4 el 9 de septiembre, 5 y 6 el 10 y así sucesivamente. Con la cédula y los documentos que le pide en ese momento el liquidador. Inmediatamente en 24 horas cargaremos ya ese registro para que esté disponible para el pago. Existen algunas cuentas que deben todavía ser verificadas, para quienes habrá un segundo llamado. El superintendente de bancos en Quito se refirió a este tema, asegurando a todos los perjudicados que recibirán su dinero de vuelta. Seguridad que dijo debe tener además la ciudadanía en general, con la entrada en vigencia del nuevo Código Monetario. La actual legislación otorgaba la competencia y facultad de supervisión y control a la Superintendencia de Bancos y Seguros. Lo que se ha hecho con la incorporación en el Código Monetario Financiero es dejar claro ese ámbito de competencia, y nosotros, dentro de nuestras funciones del día a día, lo que tenemos que hacer es mejorar nuestro sistema. Natalie Toledo, 24 horas. Aquí concluyen los desayunos de 24 horas. Quédese en compañía de Teleamazonas, ya vienen las noticias. Que tengan un muy buen día.